Reciba mi cordial saludo y bienvenida a El Amor que Vale. En esta oportunidad vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay un terrible problema que puede apagar la llama del gozo de la vida y sumir su alma en total oscuridad. Hay un problema que puede detener el reavivamiento en su iglesia o en su ciudad. Hay un problema que puede causar la ruptura, el divorcio y los argumentos en el hogar. Hay un problema que puede impedir que usted entienda la Biblia. Hay un problema que puede obstaculizar el que usted sea un vibrante, vital y victorioso ganador de almas. Ese problema se llama amargura, el problema de la amargura, la enfermedad de la amargura. En un momento voy a explicar lo que es la amargura, pero creo que la mayoría de nosotros ya sabemos lo que es. Porque hemos estado junto a personas amargadas, o a lo mejor nosotros mismos somos personas llenas de amargura. Muchas veces una persona que es hostil, una persona que es cáustica, criticona, llena de resentimientos y que en todo se encuentra una falta, una persona llena de enojos es por lo general una persona amargada. Pero muchas veces la amargura no se muestra de esa manera. Algunas veces la amargura se manifiesta en el tipo de personas que por todo lloran, tristes, llenas de autocompasión, melancólicas. A menudo, cuando usted descorre el velo de estas personas, descubrirá que solo son en realidad personas amargadas. Pero también la amargura se mostrará en personas aparentemente tranquilas o sin ningún interés en particular. No participativas, pero interiormente no son más que activos volcanes de amargura. Ese es un problema terrible, doloroso, infernal, la enfermedad de la amargura. Y la Biblia nos previene contra esa plaga. Deseo que entienda que el libro de Hebreos fue escrito para creyentes. Así que debemos tener la certeza que nosotros no somos inmunes al problema de la amargura. Hay muchos santos amargados, hay muchos creyentes cáusticos, hay muchos hermanos llenos de amargura. Por lo tanto, ponga atención al hablar de la enfermedad de la amargura. Leyendo el texto, lo primero que deseo que vea es lo que llamaré la raíz de la amargura. Leamos Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál es la raíz de la amargura y cómo crece en nuestro corazón y se anida en nuestra vida? Bien, una persona amargada es alguien que ha sido herida. Algo le ha sucedido, la vida no ha sido lo que esperaba, alguien le ha hecho daño y siente amargura contra la sociedad o contra la iglesia, o contra alguna persona en particular, y aún contra Dios. Puede haber amargura entre esposos. La Biblia dice en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. La aspereza puede ser el resultado de la amargura, y la palabra de Dios exhorta a los maridos a amar a sus esposas y no tener amargura contra ellas. ¿Qué es amargura? Bien, digamos que una persona ha sido ofendida. Esa ofensa se transforma en enojo y hostilidad. Ahora, la ofensa bien pudo haber sido intencional, pero también pudo haber sido sin ninguna intención. Alguien ofende a otra persona y no tiene ni siquiera la menor idea de que la ha ofendido. O la ofensa puede ser imaginaria. Nadie le hizo daño, pero usted cree que le han ofendido, que alguien se aprovechó de usted, que alguien abusó de usted. Todos hemos sido ofendidos. No hay ni una sola persona que no haya sufrido algún tipo de ofensa. Y cuando somos ofendidos, nuestra inclinación natural es a reaccionar con enojo, con ira. ¿No es cierto? Reaccionamos con resentimiento, con un deseo de desquitarnos y de herir de alguna manera a quien nos haya ofendido.
Pero si somos creyentes, reconocemos que ese deseo es incorrecto y que proviene de nuestra vieja naturaleza, y lo enfrentamos, lo confesamos, lo derrotamos, y de alguna manera no se convierte en raíz de amargura. Pero una persona amargada es diferente. Cuando una persona amargada es ofendida, no enfrenta su amargura, sino que la guarda en su corazón y comienza a pensar en la ofensa, comienza a rumiarla una y otra vez. Y para justificar los sentimientos que guarda en su corazón, trata de encontrar otros problemas para razonar sus sentimientos de amargura. Y se vuelve una persona muy negativa. Si alguien le ofende, comienza a observar a esa persona para ver qué faltas o errores le encuentra, y los encontrará, porque todos nosotros tenemos fallas y errores. De hecho, usted siempre encontrará aquello que está buscando. Si usted está escuchando este mensaje buscando alguna falta, la encontrará. Si va a una iglesia evangélica buscando qué criticar, le aseguro que lo encontrará. Pero si usted escucha este programa o va a la iglesia buscando una bendición, le aseguro que usted encontrará esa bendición, porque por lo general siempre encontraremos aquello que buscamos. Una persona amargada, una persona que ha sido ofendida, empezará a buscar cosas negativas y las encontrará. Y mientras más encuentra, más se confirma en su amargura. Déjeme decirle algo más acerca de una persona amargada, de un creyente cáustico, de un santo desabrido. Ellos tienen la habilidad de que otras personas demuestren su amargura. Muchos de ellos son muy listos. Una persona amargada, debido a que está metida en esta clase de cosas, sabe dónde están sus botones emocionales y sabe cómo y cuándo pulsar ese botón a fin de que usted responda como ella quiere. Una persona amargada quiere en realidad provocarle y ver si logra que usted reaccione con hostilidad, y cuando lo logra, eso solo confirma la amargura que ya tiene en su corazón. Solo la empuja más profundamente en su subconsciente, dándoles el derecho de justificar su amargura. Ahora deseo dejar muy claro algo. Muy pocas personas admitirán que son amargadas. Este es un pecado subterráneo, solapado. La Biblia lo llama la raíz de la amargura. Y la raíz es algo que no se ve, algo que está cubierto bajo tierra. Pocos lo admitirán. La mayoría lo negará, disfrazará o lo pasará por alto. Pero será muy raro que usted encuentre a una persona que diga, lo admito, soy una persona amargada. Muy de vez en cuando usted podrá encontrar una persona tan honesta en ese aspecto, lo cual será la excepción de la regla, porque se requiere de extremado valor y honestidad el admitir que se es una persona amargada. Me gusta mucho lo que escribió Anna Russell. Ella dijo, fui donde mi psiquiatra para ser psicoanalizada, para saber por qué maté a mi gato, y le puse el ojo negro a mi cónyuge. El psiquiatra me puso en el sofá para saber qué podía descubrir, y esto es lo que él sacó de mi mente subconsciente. Cuando yo tenía 1 año de edad, mi mamá escondió mi muñeca en un baúl, y esa es la razón por la cual siempre estoy bebiendo. Cuando tenía 2 años, vi un día a mi papá besar a nuestra empleada, lo cual explica por qué sufro de cleptomanía. Cuando tenía 3 años, sufrí ambivalencias con mis hermanos, así que solo fue natural que haya envenenado a mis enamorados. Por lo tanto, estoy muy feliz de saber que todo lo que he hecho de malo es la culpa de alguna otra persona. Ay. Pero así es como se siente una persona amargada, completamente justificada en su amargura. Por eso es una persona negativa, buscando errores en otros que reconfirmen sus sentimientos de hostilidad que guarda en su corazón y en su vida. Y así la raíz de la amargura crece en el terreno de una ofensa que no ha sido enfrentada honesta y valientemente. Además, deseo que note no solo la raíz de la amargura, sino también el fruto de la amargura. Miremos nuevamente Hebreos 12:15.
La Biblia dice que debemos mirar diligentemente, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora ponga atención a la siguiente frase: que brotando alguna raíz de amargura. Amigo, cada raíz dará su fruto, bueno o malo, pero dará su fruto. Y la última parte del versículo dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahora usted descubrirá sobre todo que cuando está amargado, usted se hace daño. A usted le va a doler. El problema será para usted. Pero no solo le dará problemas, su amargura será contagiosa y muchos serán contaminados, así que como resultado de la amargura, primero tendremos problemas físicos, después problemas personales y luego experimentaremos problemas sociales. Veamos estos problemas físicos. La Biblia dice que esta raíz de amargura le dará problemas. El doctor Macmillan, doctor en medicina, escribió el libro Ninguna de estas enfermedades. En ese libro, él presenta una lista de 50 enfermedades causadas emocionalmente. Hay gente que simplemente está enferma, pero hay gente que está enferma físicamente debido a alguna presión mental, psicológica o espiritual. En ese libro también cuenta la historia de un psicólogo, el doctor John Hunter, quien conocía lo suficiente sobre sí mismo. El doctor Hunter dijo lo siguiente: estoy en las manos de cualquier sinvergüenza que logre enojarme. El hombre que me haga tener iras me matará. Él sabía acerca de la condición de su corazón. Y él dijo que la persona que le hiciera enojar lo mataría. Más tarde, en una reunión de médicos, un hombre dijo algo injusto en contra del doctor Hunter, y esto provocó el enojo del doctor Hunter. Él se puso de pie y con palabras vengativas castigó al hombre que había hablado en su contra, y cayó muerto. Él había profetizado su propia muerte. Él sabía que los vasos sanguíneos, al contraerse por la presión causada por la ira, podrían matarlo. Se podría decir que se suicidó al permitirse sentir iras. Ahora pudiera ser que usted no sea afectado en esa forma particular. Y tampoco estoy diciendo que cada persona enferma sea una persona amargada, pero sí digo que cada persona amargada, si es que no enfrenta honestamente su amargura, terminará más enferma de lo que debiera. Ponga atención. Hay las consecuencias físicas, los problemas físicos. La Biblia dice que lo molestarán. Pero no solo los problemas físicos, sino también los problemas psicoemocionales. El doctor Macmillan dice que cuando usted permite que alguien lo enoje, cuando siente amargura contra alguien, usted se vuelve esclavo de esa persona, se vuelve esclavo de la persona que consigue enojarlo. El doctor Macmillan dice textualmente lo siguiente, y lo leo: el momento que empiezo a odiar a un hombre, me vuelvo su esclavo. Ya no puedo gozar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Mi resentimiento produce muchas más hormonas del estrés en mi cuerpo y me siento fatigado con solo unas pocas horas de trabajo. El trabajo que antes me complacía ahora es aburrido y cansado. Aún las vacaciones han dejado de complacerme. Pudiera ser que maneje un carro de lujo por la orilla de un lago adornado por la belleza de los árboles otoñales. En lo que a mi experiencia de placer se refiere, bien podría estar manejando una carreta en medio de la lluvia y el lodo. El hombre que odio me persigue donde quiera que voy. No puedo escapar de su garra tiránica en mi mente. Cuando me sirven un jugoso filete con papas fritas, espárragos, ensalada fresca y un pedazo de pastel de frutillas con helado, bien podría ser un pedazo de pan guardado y agua. Mis dientes mastican el alimento, lo trago, pero el hombre que odio no me permite disfrutarlo. El rey Salomón debió tener una experiencia similar cuando escribió: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre que odio puede estar a miles de kilómetros de mi dormitorio, pero con más crueldad que un capataz de esclavos,
latiga mis pensamientos con tal frenesí que los resortes de mi colchón se vuelven una tortura. El más bajo de los hombres puede dormir, menos yo. Realmente debo reconocer el hecho de que soy un esclavo de cualquier hombre sobre el que derramo el vaso de mi ira. Amigo, en el grado en que usted mantenga resentimiento contra alguien, en ese mismo grado usted se esclaviza de esa persona. Así que hay problemas físicos, anótelo. Hay problemas emocionales, anótelo. Hay problemas espirituales, anótelo también. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Usted no puede tener santidad y pecaminosidad en su corazón al mismo tiempo. No puede hacerlo. La Biblia menciona que debemos estar en paz con todos los hombres y buscar la santidad. Todo esto en una sola frase. Amigo, ponga atención. Habrá la presencia de problemas personales, pero también habrá la contaminación social. La parte final de Hebreos 12:15 dice, y por ella, o sea, la amargura, muchos serán contaminados. La amargura empieza una reacción en cadena. Vamos por un momento a Efesios capítulo 4. Este es un pasaje muy importante de las Escrituras. Leamos lo que dice el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Y quiero decir que el enojarse no siempre es pecado. Jesús fue motivado a enojo por los mercaderes en el templo. Jesús fue movido a enojo algunas veces por la falta de caridad de los fariseos. Pero su enojo fue un enojo justo, su ira fue correctamente dirigida y canalizada y usada apropiadamente. El enojo de Jesús no fue el producto de la amargura, porque él nunca se enojó por lo que le hicieron personalmente. Airaos, pero no pequéis. Alguien preguntará, entonces, pastor, ¿cuándo es pecado el enojo? Escuche la segunda parte de Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es, cuando su enojo se transforme en amargura. Pero, ¿qué significa no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Sobre su enojo. Cuando usted empieza a vivir con enojo, cuando nutre ese enojo, alimenta ese enojo, se complace con ese enojo y se va a la cama enojado y se despierta enojado. O sea, en verdad, el sol se pone sobre su enojo. ¿Y entonces qué hace? Usted da lugar al diablo. Versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Cuando usted se enoja y peca y se rehúsa a enfrentar ese pecado, ese enojo se transforma en amargura, y esa amargura en su vida se vuelve el campamento y fortaleza del diablo, fortaleza que controla su mente. Eso es lo que es, el lugar del diablo. El fétido nido en el cual Satanás vive y desde donde guerreará y creará problemas para su vida. Note que esto no solo comienza a darle problemas, sino también cómo se extiende. Vamos a leer el versículo 31, pero preste mucha atención, porque este es un muy importante pasaje de la Escritura. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quiero que note cómo la amargura se extiende, cómo afecta a otros cuando usted permite que lo domine y empiece a causarle problemas. Amargura. Usted se siente herido, dolorido, enojado contra Dios, sus vecinos, su cónyuge, sus familiares. Está enojado y no enfrenta su enojo y permite que el sol se ponga sobre su enojo. Y ese enojo se transforma en amargura y esa amargura se transforma en ira. En Efesios 4:31 se menciona primero amargura, luego enojo y después ira. La palabra griega que se traduce como ira conlleva la idea de calor, de algo que se está quemando. Es como tener un tarro con trapos llenos de aceite, prenderle fuego, poner ese tarro en un cuarto y cerrar la puerta. Así es la ira, un lento pero intenso fuego interno. Amargura que se transforma en enojo, enojo que se transforma en ira, y la ira tiene su resultado. ¿Alguna vez lo ha sentido? Si usted es una persona normal, lo habrá sentido. Una manifestación externa es explosiva. Sale a la superficie, esos trapos humeantes se vuelven llamas, y usted experimenta un ataque de rabia, y si alguien le dice algo, usted simplemente explota, y esa hostilidad externa está fuera de toda proporción, comparada con la cosa que la causó.
En el próximo programa terminaré este mensaje sobre la enfermedad de la amargura. Amigo, no quisiera terminar sin preguntarle, ¿se identifica con lo que he compartido con usted hasta este momento? Sabe que tiene una raíz de amargura en su corazón, pero en realidad quisiera no tenerla. En el prólogo del programa anterior leímos dos porciones bíblicas. La primera fue Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos serán contaminados. Y la segunda porción fue en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo primero que vimos tuvo que ver con la raíz de la amargura, como la identifica el libro de Hebreos. Pastor, ¿cuál es la raíz de la amargura? ¿Cómo crece en nuestro corazón? ¿Cómo es que toma posesión de nuestra vida? Preguntas muy válidas y pertinentes todas estas. Bien, una persona amargada es una persona que ha sido herida física, verbal o emocionalmente. Algo le ha sucedido. La vida no ha sido como esperaba. Alguien le ha hecho daño de alguna manera y siente amargura contra la sociedad, o contra alguna persona en particular, o contra la iglesia, y aún contra Dios. Puede haber amargura entre esposos. La Biblia dice en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mi amigo, la aspereza puede ser el resultado de la amargura, y la palabra de Dios exhorta a los maridos a amar a sus esposas y no tener amargura contra ellas. ¿Pero qué es la amargura? Digamos que una persona ha sido ofendida. Esa ofensa se transforma en enojo y hostilidad. La ofensa pudo haber sido intencional, pero también pudo haber sido sin ninguna mala intención. Alguien ofende a otra persona y no tiene ni la más mínima idea de que la ha ofendido. O la ofensa puede ser imaginaria, nadie le hizo daño, pero usted está convencido de que le han ofendido, que se burlaron de usted, que se aprovecharon de usted, y la amargura comienza a echar sus raíces en su corazón. ¿Quieres saber algo muy significativo? Todos hemos sido ofendidos en mayor o menor grado alguna vez en nuestra vida. Y eso seguirá sucediendo. No hay ni una sola persona en el mundo que no haya sufrido algún tipo de ofensa, y esto sucede en todas las razas y en todos los niveles. Y cuando somos ofendidos, nuestra inclinación natural es a reaccionar con enojo, con ira. ¿No es verdad? Reaccionamos con resentimiento, con deseos de desquitarnos y de herir de alguna manera a quien nos haya ofendido. Pero si somos creyentes, reconocemos que ese deseo es incorrecto y que proviene de nuestra vieja naturaleza, y lo enfrentamos, lo confesamos, lo derrotamos, y así no se convierte en raíz de amargura. Pero una persona amargada es diferente. Cuando una persona amargada es ofendida, no enfrenta su amargura, sino que la guarda en su corazón. Y comienza a pensar y pensar en la ofensa, y para justificar los sentimientos que guarda en su corazón, trata de encontrar otros problemas para justificar sus sentimientos de amargura, y comienza a observar a la persona que le ofendió para ver qué faltas o errores le encuentra. Y le aseguro que los encontrará, porque todos nosotros tenemos fallas y errores. De hecho, usted siempre encontrará aquello que está buscando. Si usted está escuchando este mensaje buscando alguna falta, la encontrará. Si va a una iglesia evangélica buscando qué criticar, le aseguro que lo encontrará. Pero si usted escucha este programa o va a la iglesia buscando una bendición, le aseguro que usted encontrará esa bendición, porque por lo general siempre encontramos aquello que buscamos, ya sea bueno o ya sea malo. Note que la palabra de Dios no solo habla de la raíz de la amargura, sino también de el fruto de la amargura. Hebreos 12:5 dice que debemos mirar diligentemente, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora ponga atención a la siguiente frase:
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Usted descubrirá, sobre todo, que cuando está amargado, usted se hace daño. A usted le va a doler. El problema será para usted. Pero no solo le dará problemas, su amargura será contagiosa y muchos serán contaminados. Así que, como resultado de la amargura, primero tendremos problemas físicos, después tendremos problemas emocionales y luego problemas personales y aún problemas sociales. En el grado en que usted mantenga resentimiento contra alguien, en ese mismo grado usted se esclaviza de esa persona, porque en su enojo usted estará más pendiente de lo que suceda en la vida del que le ofendió que en su propia vida. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted no puede tener santidad y pecaminosidad al mismo tiempo, no puede hacerlo. La Biblia menciona que debemos estar en paz con todos los hombres y buscar la santidad, todo esto en una sola frase. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Habla sobre el enojo. Cuando usted empieza a vivir con enojo, cuando nutre ese enojo, alimenta ese enojo, se complace con ese enojo, se va a la cama enojado y se despierta enojado. O sea que en verdad el sol se pone sobre su enojo. ¿Y entonces qué sucede? Efesios 4:27 tiene la respuesta: ni deis lugar al diablo. Cuando usted se enoja y peca y se rehúsa a enfrentar ese pecado, ese enojo se transforma en amargura, y esa amargura en su vida se vuelve el campamento y fortaleza del diablo, fortaleza que controla su mente. Eso es lo que es el lugar del diablo, el fétido nido en el cual Satanás vive y desde donde guerreará y creará problemas en su vida. Esto no solo comienza a darle problemas a usted, sino que también se extiende como una contaminante mancha de aceite. Quiero que note cómo la amargura se extiende, cómo afecta a otros cuando usted permite que lo domine y empiece a causarle problemas. Enojado contra Dios, su cónyuge, sus familiares, sus vecinos, no enfrenta su enojo y permite que el sol se ponga sobre su enojo. Enojo que se transforma en amargura, amargura que se transforma en ira. En Efesios 4:31 encontramos las palabras amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Ya hemos visto el significado de amargura, enojo e ira. La palabra griega que se traduce como ira conlleva la idea de calor, de una temperatura intensa e interna. Cuando usted se enoja, comienza a quemarse muy lentamente en su interior. La ira es un lento pero intenso fuego interno. ¿Alguna vez lo ha sentido? Si usted es una persona normal, lo habrá sentido. Amargura que se transforma en enojo, enojo que se transforma en ira, ira que tiene una manifestación externa, explosiva, y esa hostilidad externa estará fuera de toda proporción comparada con la cosa que la causó. Luego tenemos gritería. Eso es cuando usted desata su lengua. Y gritería significa cuando nuestra ira no solo es física, sino también vocal. Usted entra en una competencia verbal. Comienza una guerra de palabras con dureza, con rencor. Deja que el argumento llegue a su punto de ebullición para dar el siguiente paso. Y este es terrible porque es la maledicencia. Ya no solo es la gritería o los argumentos, sino también los insultos. Usted quiere vilipendiar, difamar a la otra persona. Dice cosas que sabe no son verdad acerca de la otra persona y pronuncia palabras que después desearía no haberlas dicho. Te odio. Me arrepiento de haberme casado contigo. Ojalá te mueras. Vete al infierno. La maledicencia de nuestras lenguas descontroladas. Le damos lugar al diablo. Nos amargamos. Nuestra amargura se torna en enojo y el enojo se transforma en ira. De la ira pasamos a la gritería y de la gritería a la maledicencia. Y luego esa maledicencia se torna en algo peor. Malicia. Lo cual significa, yo quiero hacerte daño.
yo quiero hacerte mal, yo quiero herirte. Y nos llenamos de malicia. Por eso es que la Biblia en Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Raíz de amargura en lo físico, lo emocional, lo espiritual. Pero no solo será su problema personal, sino que muchos serán contaminados. Esto es un cáncer en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, en los negocios. Muchos son contaminados por esta raíz de amargura. Finalmente, deseo que vea no solo la raíz de la amargura, no solo el fruto de la amargura, sino también la búsqueda de la amargura. Volvamos a Hebreos 12:15 y verá por qué dije la búsqueda de la amargura. Dice la Biblia que debemos estar mirando diligentemente, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La raíz está debajo de la tierra. Usted tiene que buscarla, tiene que seguirle el rastro. Y mientras yo estoy dando este mensaje, algunos de ustedes estarán pensando: ojalá que toda esa gente amargada esté escuchando al pastor. Usted no necesita este mensaje, ¿verdad? Déjeme decirle algo. Pudiera ser que el Espíritu Santo de Dios quiera hacer una cirugía radical en usted este día, y llegar a lo profundo y revelarle algo acerca de usted que a lo mejor ni usted mismo lo sabía. Tal vez regresar a su niñez, a la raíz de su amargura. Usted necesita buscar la raíz de su amargura por 3 razones. Primero, necesita buscarla para reconocerla. Cuando la reconoce, cuando ha hecho un diagnóstico apropiado de la misma, ha hecho algo realmente bueno. Verá, mucha gente nunca la reconocen, nunca la admiten. Son personas amargadas, pero nunca dirán: yo soy una persona amargada. Y esconden su amargura detrás de una máscara. Un pastor y uno de los diáconos fueron a jugar golf un día, y el diácono le dijo: pastor, usted es la persona más ecuánime que he conocido. Siempre está sonriendo. Cuando yo lanzo mi bola al agua o la envío a la arena, o cuando hago un lanzamiento desafortunado, no puedo evitar el demostrar mi disgusto. Pero usted comete los mismos errores que yo y sin embargo continúa sonriendo. Y el pastor le contestó: sí, lo sé. Pero, ¿has notado que donde escupo la hierba se seca? Reconocer la amargura, reconocerla. Algunas veces la puede ocultar tras una máscara. Una de las peores cosas que puede pasar en el campo de la amargura es cuando usted, siendo miembro activo de una iglesia sólida, cristiana, evangélica, guarda amargura en su corazón. Porque sabe lo que sucede. Cuando usted externamente vive una buena vida, pero interiormente está lleno de amargura, esa vida externa es solo una forma de podar las ramas, mientras fortalece la raíz. Y mientras más poda las ramas, más fortalece la raíz. Y mientras más hace estas cosas aparentemente buenas exteriormente, pero no enfrenta radicalmente la raíz del problema, pronto se verá en peores problemas y muchos más serán contaminados. Así que necesita buscar la raíz y reconocerla. Luego tiene que removerla, tiene que sacarla. Y solo hay una cosa que sacará esa raíz de amargura: el perdón que usted otorga a la persona que le ha hecho daño. Al respecto, quiero que usted vea lo que la palabra de Dios dice en Efesios 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La única forma en que usted puede remover su amargura es perdonando completa, libre y voluntariamente a la persona que le ha hecho daño. Algunos dirán:
Pero pastor, eso no es justo. Ellos merecen mi ira. No, de ninguna manera. En primer lugar, usted no sabe lo suficiente como para castigarlos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero le diré algo más, mi amigo. Su amargura le hará más mal a usted que a los demás. Y el modelo para saber perdonar es Dios mismo, porque Dios le perdonó a usted. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La gracia de Dios nos capacita para hacerlo. Esa es la razón por qué el escritor de Hebreos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Piense en la gracia de Dios. Piense en lo que Jesucristo ha hecho por usted. Y en base a esa gracia, sea benigno, misericordioso, perdonándose unos a otros como también Dios le perdonó a usted en Cristo. Y cuando usted haga eso, el Espíritu Santo de Dios arrancará esa amargura de su corazón. Usted dice, pero eso será muy duro hacerlo. Mi amigo, el Calvario fue durísimo. Y la persona que enfrenta su propia amargura va a tener una muestra del Calvario, pero vale la pena. La Biblia dice, refiriéndose a Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él sufrió por el gozo de perdonarnos, y nosotros podemos sufrir por el gozo de perdonar a otros. Mark Twain dijo que el perdón es la fragancia que queda en el pie del que pisa una violeta. Hermosa definición. Usted pregunta, ¿cuando perdono significa la desaparición de esas memorias? No. Ellas permanecerán, pero será algo totalmente diferente. Alguien lo dijo de la siguiente manera: la avispa del recuerdo puede volver a volar, pero el aguijón de su amargura ha sido quitado. Usted lo recordará psicológicamente, pero el aguijón ya no existe porque usted lo ha puesto bajo la sangre del Calvario. Por eso usted es benigno, misericordioso, perdonador, porque Dios en Cristo le perdonó a usted. Buscar y reconocer y remover. Pero ahí no termina el asunto, porque la secuencia es buscar, reconocer, remover y reemplazar. Ahora adquiere tremendo significado Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad. No es suficiente el eliminar la amargura. Debemos querer estar en paz con nuestros hermanos y hermanas. Debemos anhelar estar reconciliados. Debemos ansiar el amor de Dios en nuestros corazones. Edwin Markham fue un gran poeta. Vivió una vida plena hasta cuando pensó que ya era tiempo de jubilarse. Tenía una considerable suma de dinero para ese propósito, pero cuando cumplió sus 60 años y listo para jubilarse, descubrió que su amigo banquero le había defraudado, le robó su dinero, y lo que él pensó que tenía en el banco ya no lo tenía. Ahí estaba un hombre listo para su retiro, pero sin un solo centavo, y se llenó de amargura. ¿Cómo su amigo pudo haberle hecho tal cosa? Y cada día se amargó más, y se volvió criticón, malhumorado y pendenciero, lleno de desprecio y venganza, y pensó en regresar a trabajar, pero ya no pudo hacerlo. Se sentaba junto a su escritorio para escribir sus poemas, pero la inspiración no venía y su corazón estaba cerrado. La llama del gozo se había extinguido de su vida, y en lo único que podía pensar era en el amigo que le había defraudado, en el hombre que le había hecho daño. ¡Cuán terrible era todo! Y Edwin Markham se volvió más y más amargado. Él escribió lo siguiente: me sentaba junto a mi escritorio, haciendo garabatos en un papel y pensando en ese hombre que me había hecho daño. Un día el Espíritu Santo de Dios me dijo: Markham, si no enfrentas tu amargura, ella te arruinará. No te puedes dar el lujo de pagar el precio que estás pagando. Debes perdonar. Y Markham contestó: oh, mi Dios, lo haré. Voluntariamente perdono. Y la raíz de su amargura fue arrancada. El gozo comenzó a fluir nuevamente y entonces él pudo escribir las siguientes palabras:
Dios me circundó para sacarme, hereje y rebelde como fui, pero tuve la voluntad para ganar, y tracé un círculo alrededor mío, incluyéndole a Él, a Dios. Pudiera haber alguien que le ha dejado a usted afuera, pero quiero que tome el amor de Dios y se lo presente a esa persona. Tráigala al amor de Dios, porque Dios en Cristo hizo lo mismo por usted. Amigo, escúcheme. Cuídese de que ninguna raíz de amargura estorbe su vida, ni contamine la vida de los demás. ¿Sabía que no todos los que hablan acerca del cielo se irán al cielo? Usted necesita preparar su hogar, necesita que su cónyuge e hijos estén listos para ir al cielo. Y el Salmo 127 es un salmo que habla del hogar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios le dio al hombre un instinto para proteger a su mujer y a sus hijos. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, le dio dos responsabilidades específicas. La una fue cuidar del huerto. La otra fue mantenerlo. O sea, Adán debía ser el proveedor y el protector. Cuando Joyce y yo nos casamos éramos muy jóvenes, pero siempre supe que Dios me había dado el privilegio de que protegiera y proveyera para ella. Nunca permitiría que nadie le ponga las manos encima. Nunca permitiría que a nuestros hijos nadie los maltratara físicamente. Dios nos ha dado a los hombres ese instinto protector. El hombre debe ser el protector y el proveedor. En uno de sus programas radiales, el Dr. James Dobson dijo: «Les ruego que defiendan a sus hijos. Si usted no los defiende, ¿quién lo hará? ¿Está usted listo a pelear por los hijos de otros?» Hay temibles criminales que están en libertad. Hay peligros por todas partes. En Juan 10:10 leemos: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir». Y Jesús dijo: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Hay un ladrón, un asesino que anda suelto por las calles de su ciudad y de la mía. Está en nuestros vecindarios. Pudiera ser que esté en la sala de su casa, y sus instintos protectores le dirán: «Tienes que hacer algo al respecto». ¿Qué es lo que Satanás quiere robar? Él quiere robar su comunión con Dios. Verá, Dios es luz, y en Él no hay tinieblas. Leemos en 1 de Juan capítulo 3, versos 3 y 4, «Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido». Ahora escúcheme. Si usted está metido en la pornografía, le puedo asegurar sin ninguna sombra de duda que usted no tendrá genuino gozo. Vea lo que Pablo dice en 2 de Corintios 6:14. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Si usted no tiene comunión con Dios, tampoco podrá tener comunión con sus hermanos y hermanas en Cristo. Y si usted carece de esta comunión vital con Dios y la familia espiritual, usted no tendrá gozo. La Biblia dice que Satanás es un ladrón que quiere robarle su comunión con Dios. La pornografía tiene un gran atractivo para la juventud. Pero debemos enseñar a esos jóvenes, a nuestros hijos, que el más grande de los tesoros es la comunión con Dios. ¿Por qué debemos sacrificar nuestra comunión con Dios? No puedo caminar en tinieblas y tener comunión con Dios, quien es la luz. Y la pornografía roba nuestra comunión con Dios. Ese es un tesoro que Satanás trata de robarnos.
Pero no solo nos roba la comunión, sino que en segundo lugar, la pornografía mata al amor. Ese es el segundo tesoro, comunión con Dios y amor. La pornografía es la antítesis del amor. Lujuria y amor son totalmente opuestos. La Biblia dice que el amor es la más grande de las virtudes. Pablo en 1 Corintios 13:3 dice: «Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve». El amor es la más grande virtud. El amar es el más grande mandamiento. Jesús, respondiendo a un intérprete de la ley que le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?», le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento». La pornografía es lo opuesto al amor, porque trata a las personas como objetos, como cosas para ser usadas. Es degradante, es brutal, es inhumana. Y el diablo no solo que roba la comunión, sino que quiere matar el amor. Quiere la muerte de la inocencia de sus hijos, la muerte de la pureza, la muerte de la felicidad, la muerte espiritual, la muerte física, la muerte eterna. Satanás es un asesino y una de sus principales armas es la pornografía. En tercer lugar, él quiere destruir su familia, porque la pornografía destruye hogares. ¿Y por qué quiere Satanás destruir los hogares? Porque la familia es la unidad básica de la sociedad. Destruye a las familias y estará destruyendo iglesias, naciones y la civilización misma. Y Satanás quiere engañar al hombre, contaminar su mente, destruir el hogar y dominar el mundo. Él es un destructor que anda suelto por el mundo, y usted, mi amigo, está llamado a proteger su corazón para que pueda proteger su hogar. En la actualidad, ¿dónde están los padres que darán la cara? ¿Dónde están las madres que permanecerán firmes? ¿Sabe por qué la pornografía es tan peligrosa? Primero, porque está fácilmente disponible. Segundo, porque es barata en comparación con otros vicios. Y tercero, porque es anónima. Ahora usted encuentra pornografía por todo lado. Material impreso en las librerías, en los kioscos, pornografía en los periódicos sensacionalistas y en la televisión. Ninguna basura es tan barata como la pornografía, que se esconde en el anonimato de un cuarto en un hotel, o en la silenciosa complicidad de la Internet. Y esto utiliza el diablo para robar, matar y destruir. ¿Por qué le hablo de esto? Porque aunque seamos creyentes cristianos, no somos inmunes. Una coalición contra la pornografía hizo una encuesta y descubrió que entre el 40 y 60% de los hombres cristianos está involucrado en alguna forma de pornografía. Y usted podrá pensar que esos son los viejos verdes. Pero ¿qué de la juventud? La misma encuesta hecha en colegios religiosos revela que el 68% de los estudiantes hombres han abierto páginas pornográficas en la Internet. ¿Contra qué nos enfrentamos? Le diré contra lo que nos enfrentamos cuando es necesario proteger nuestro hogar. Primero, nos enfrentamos contra la televisión. En términos generales, la televisión se ha convertido en el canal del diablo en nuestros hogares. No estoy exagerando de ninguna manera cuando digo que los programas televisivos se han vuelto más y más viles, obscenos, inmorales. ¿Sabía que en Norteamérica el 98% de las casas tiene por lo menos un televisor, mientras que solo el 96% de las casas tienen servicios higiénicos? Piénselo. Las últimas encuestas revelan que el material explícitamente sexual crece a un promedio del 12% anualmente. Pero las comedias televisivas de mayor éxito
que hablan y muestran situaciones sexuales inequívocas crecen a un promedio del 28% anual. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué la gente se ríe de aquello que es obsceno? Porque el diablo es tremendamente astuto. Es estúpidamente brillante y hermosamente feo. El diablo sabe que si logra que usted se ría de algo, nunca verá la misma situación en forma seria. Por eso quiere que la gente se ría de la inmoralidad, de la homosexualidad, de la perversión, del adulterio, de la sodomía, del lesbianismo. Desde este contexto, la televisión es un peligro que todos nosotros enfrentamos cuando hablamos de proteger nuestro hogar. Y surge la lógica pregunta: ¿quién produce estos materiales? Al hacer una encuesta entre quienes producen estos programas para la televisión, el 93% muy de vez en cuando o nunca va a una iglesia. El 97% cree que está bien que una mujer embarazada busque el aborto. Solo un 5% cree que el homosexualismo es un pecado. Y apenas un 16% piensa que el adulterio es malo. Esta es la gente que produce esos programas televisivos y que los defienden diciendo que son programas de entretenimiento para toda la familia y que no son programas formativos ni educativos. Mi amigo, todo en la televisión es educativo. Cada cosa que los niños ven en la televisión les educa de alguna manera. Claro que no es la clase de educación que usted escogería o quisiera para sus hijos. Alguien muy sabiamente dijo: la televisión es un invento que nos permite ser entretenidos en nuestra sala por personas a las que nunca nos atreveríamos a invitar a nuestra casa. Enfrentamos, pues, el peligro de la televisión. Segundo, enfrentamos los cines y los vídeos. Hay películas catalogadas con la letra R, o sea, restringidas. Hasta finales de los años 80, producían un 5% de películas tipo R. En la actualidad, la producción es del 65%. Se da cuenta del torrente de basura que se ve en las pantallas de los cines. ¿Y por qué producen películas R? Bueno, de acuerdo a los productores, las películas R atraen a la juventud. Los jóvenes nada quieren saber de películas marcadas PG, o sea, para el público en general, o PG-13, o sea, no apta para menores de 13 años. Ellos dicen que si miran ese tipo de películas es una señal de que son inmaduros. Pero mucho peor que las películas son los vídeos. Es una industria de billones de dólares. En los últimos 5 años, el alquiler de vídeos explícitamente sexuales y la venta o alquiler de material obsceno ha aumentado en un 100%. Entonces, ¿contra qué nos enfrentamos? Contra la Internet. Jóvenes y adultos se están volviendo carne de cañón en la supercarretera de la información. La Internet es el canal distribuidor de pornografía ilegal de más rápido crecimiento. Y llega a las computadoras aunque nadie lo haya solicitado. Y sus imágenes explícitas y sus mensajes están adaptados para niños y niñas, con advertencias como: no dejes que tus padres vean o sepan que estás mirando esto. Se puede imaginar toda la corrupción que llega por medio de la Internet. Amigo, no podemos ignorar este ataque contra nuestros hijos, nuestros hogares, contra nosotros mismos. Recuerde que el diablo quiere robar, matar y destruir, y una de sus efectivas armas es la pornografía, porque es totalmente adictiva. Y cuando sus consumidores se cansan de la pornografía ordinaria, no es que la abandonan, sino que buscan cosas más perversas, algo más brutal, algo más maléfico. Estas son cosas reales y están sucediendo en nuestro mundo actual. Pero quiero decirle que hay una manera de librarse de esto. Quiero compartir con usted algunas cosas sobre las que he pensado y orado mucho. Si usted es padre,
debe proteger su corazón y debe proteger su hogar. Leamos nuevamente el Salmo 127, los versos 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios protegerá su hogar, si es que usted está de acuerdo con él. Usted no tiene que rendirse ni piense que debido a las estadísticas no hay ninguna esperanza. En Romanos 12:21 leemos: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Lo ve? Usted no tiene que rendirse. Déjeme darle algunas estrategias profundas e intensamente espirituales y muy prácticas, para que pueda mantener su corazón limpio en un mundo sucio, y usted pueda proteger a sus hijos, proteger su hogar. Primero, guíe a sus hijos a conocer a Cristo como Salvador. Este es el punto de partida. Sin eso, yo no sé qué se puede hacer. Pero cuando usted guía a sus hijos a que conozcan a Jesucristo como Salvador, no solo que libra sus almas del infierno, sino que se asegura de que ellos tengan 3 grandes valores en sus vidas: comunión con Dios, que puedan amar genuinamente a Dios y que tengan un hogar feliz. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que guíelos para que conozcan a Jesucristo como Salvador personal. ¿Son sus hijos salvos? ¿Tienen al Señor Jesucristo en sus vidas? ¿Ora usted por sus hijos, sean niños o jóvenes? ¿Llora usted con sus hijos? Tráigalos a Cristo. Si Jehová no edificare la casa, nosotros podríamos construir la casa, pero solo Dios puede edificar un hogar. Segundo, ayude a sus hijos a discernir los verdaderos valores. Permítame mencionar nuevamente a Moisés. Él tuvo discernimiento, y porque lo tuvo, pudo ver la diferencia entre el bien y el mal, y por eso escogió el bien y rechazó el mal. ¿Se acuerda de lo que dije sobre el perro y el hueso? Si usted simplemente trata de quitárselo, el perro podría morderle. Pero si usted le da un jugoso pedazo de carne, el perro dejará y se olvidará del hueso para darse un banquete con la carne. ¿Qué sucede en la mente del perro? Primero, el perro discierne. Y aunque usted no lo crea, probablemente mira y piensa: tengo en mi boca un hueso y allá hay un rico pedazo de carne. Eso, mi amigo, es discernimiento. El perro por instinto sabe que la carne es mejor que el hueso y tiene que hacer una decisión: la carne o el hueso. ¿Qué cree usted que hará el perro? Correcto. El perro se decide por la carne y rechaza el hueso. Usted tiene que ayudar a sus hijos a que entiendan cuáles son los verdaderos valores en la vida: comunión con Dios, la capacidad de amar y el tener un hogar feliz. Y no deje que ellos, ni usted, sacrifiquen estas cosas. Ayúdeles a descubrir las mentiras de Satanás. Hágales ver que la pornografía está basada en la mentira, y aunque de alguna manera parezca agradable y seductora y placentera, no deja de ser una mentira satánica. Tercero, enseña a sus hijos principios de pureza. Y no solo principios de pureza, sino también de capacidad de controlar sus pensamientos. ¿Cómo controlar los pensamientos? En un programa anterior enseñé los 7 principios básicos que encontramos en el Salmo 119, versos del 9 al 16, para controlar sus pensamientos. Primero, el principio de purificación. Segundo, el principio de determinación. Tercero, el principio de fortificación. Cuarto, el principio de vitalidad. Quinto, el principio de verbalización. Sexto, el principio de evaluación. Y séptimo, el principio de meditación.
enseña a sus hijos cómo pueden controlar sus pensamientos. Y voy a detenerme aquí para continuar con este estudio bíblico en el próximo programa. Antes de finalizar, permítame hacer énfasis en algo. Si usted como padre no tiene a Cristo como su Salvador y Señor, ¿cómo puede proteger a sus hijos a discernir los verdaderos valores? Y 3, enseña a sus hijos principios de pureza. Bien, continuemos con nuestro estudio. 4, cúbralos con sus oraciones. Ore por sus hijos diariamente, por cada uno de ellos individualmente. Lo más precioso acerca de la oración es que va a donde usted no puede ir. Y el diablo no puede hacer nada para impedir que la oración llegue a donde tiene que llegar. Y viaja no a la velocidad de la luz, sino a la velocidad del pensamiento. Comience a orar ahora mismo por sus hijos bebecitos, para que el Señor los haga crecer fuertes y puros. Sature a sus hijos con sus oraciones. Cúbralos con sus diarias oraciones. Usted está en una batalla espiritual, y su arma principal es la oración. 4, haga un pacto familiar. ¿Qué quiero decir con un pacto familiar? Bueno, una de las mentiras más diabólicas es el concepto de entretenimiento para adultos. Es entretenimiento con infantiles y es malévolo. ¿Sabe lo que el concepto de entretenimiento para adultos le dice a un niño? Le dice, tú no puedes mirar esto porque no tienes la edad suficiente. Está bien que tu papá o tu mamá lo miren, pero no tú. Pero un día, cuando tengas más edad, podrás gozar de este entretenimiento. Mi amigo, eso es puro cuento. ¿Cómo realiza un pacto familiar? Usted como padre les dice a sus hijos, hijos, vamos a hacer un pacto familiar. Supongamos que tiene una hijita que se llama Susana. Usted le dice, querida Susi, yo creo que la pornografía es mala. Quiero que seas capaz de tener comunión con Dios, que tengas la capacidad de amar y que llegues a tener una familia feliz. Quiero hacer un pacto contigo, hija. Te prometo en presencia de tu mamá y le prometo a tu mamá también que cuando estén ausentes nunca miraré ninguna cosa que no pueda mirar en su presencia. Y esto lo prometo delante de Dios. Susanita, quiero que hagas ese pacto conmigo delante de Dios. Que cuando estemos ausentes, nunca mirarás nada que no puedas mirar en nuestra presencia. Vamos a escribir y firmar ese pacto, de rodillas delante de Dios. Y haga este pacto con cada uno de sus hijos, y tenga alguna cosita como prueba de ese pacto, un anillito, una pulsera, una escarapela, algo que les recuerde a ellos y a usted el pacto que hicieron. Hagan un pacto santo delante de Dios y con Dios. Luego, memorice las Escrituras. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se da cuenta? Cuando usted llena su mente de cosas buenas, no habrá lugar para las cosas malas. Siendo yo un muchachito, tenía una pequeña cajita con versículos, y los memoricé. Y todavía están frescos en mi mente y mi corazón. Por eso cuando predico a veces esos versos simplemente salen a flote. Y nadie es demasiado viejo como para memorizar las Escrituras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted memoriza las Escrituras y medita en ellas, usted estará pensando los pensamientos de Dios y estará pensando en Dios. Y qué maravilloso proyecto es el de, como familia, memorizar las Escrituras. Y cuando sus hijos memoricen versículos, recompénseles. Y alguien me dirá, yo no les daré nada por memorizar versículos. ¿Por qué debo sobornarles? No, mi amigo, usted no los soborna. Usted los recompensa. Se soborna a alguien para que haga algo malo. Una recompensa es el reconocimiento de algo que se hizo bien. Y la Biblia enseña acerca de las recompensas.
Si usted recompensa a sus hijos por memorizar las Escrituras, será una de las mejores inversiones que haga. Y usted mismo memorice las Escrituras. Y no me diga que no puede hacerlo. Y si me lo dice, es un mentiroso. Y si me dice, pastor, eso no fue muy amable que digamos, pues se lo repito, es un mentiroso. Si alguien le ofreciera $100 por cada versículo memorizado, le puedo asegurar que memorizaría la Biblia por completo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Todo es cuestión de motivación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Desarrolle una atmósfera apropiada en su hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente tenga cuadros con versículos bíblicos, pinturas o esculturas de eventos bíblicos, la música apropiada. Tenga en un lugar visible los 10 mandamientos. Dedique tiempo para tener entretenimiento sano e integral. Haga de su hogar el mejor lugar de todo el vecindario, el lugar en donde los amiguitos de sus hijos quieren estar. Que su hogar sea un lugar de saludable risa y donde sea evidente la práctica del amor. Y no se preocupe tanto por cuidar sus cosas y descuidar a sus hijos. Que su hogar sea un agradable, divertido y feliz hogar. Luego quite todas las tentaciones. Busque en Deuteronomio capítulo 22, verso 8. Cuando edifiques casa nueva, harás un pretil a tu terrado. ¿Sabe lo que es un pretil? Es sencillamente una pequeña pared, una especie de baranda, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayera alguno. En tiempos bíblicos, el techo de una casa era el patio, en donde secaban los alimentos y muchas veces comían ahí. Pedro estuvo en el techo de su casa orando cuando tuvo una visión. Fue el lugar en donde Rahab, la ramera, secaba el lino y en donde escondió a los espías. En nuestros días, el pretil vendría siendo la terraza que muchas casas y edificios tienen. ¿Por qué Dios dio esa orden? Pues para evitar que alguien se cayera. Porque si no había pretil y alguien se caía, la sangre de esa persona estaba en las manos del dueño de la casa. Ahora debo reconocer que no hay nada en absoluto que usted pueda hacer para evitar que sus hijos vean material pornográfico. ¿Por qué? Porque Dios les dio a ellos libre albedrío. Pero yo no quiero construir un hogar que sea peligroso para mis hijos. Si ellos quieren subirse al pretil y saltar, eso romperá mi corazón. Pero ellos saltaron de su propia voluntad. Lo que yo no debo tener es una casa en donde ellos accidentalmente se caigan, porque yo no he quitado todos los peligros o tentaciones de mi hogar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Usted necesita construir un pretil para seguridad de propios y extraños. En relación con remover toda tentación, veamos lo que Pablo dice en Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No hay que hacer ninguna provisión para la carne. ¿Cómo se logra esto? En primer lugar, limitando el uso del computador. Si no puede hacerlo, use un hacha. Eso fue en broma. Espero que lo entienda. En segundo lugar, ponga su computador en el lugar más visible de la casa y no permita que su hijo o hija tengan un computador en sus dormitorios. No lo permita. Y si ellos protestan, déjelos que protesten. Pero tenga el computador a la vista de todos y enseñe a sus hijos a nunca abrir correos electrónicos no solicitados o de personas que no conocen. Limite el tiempo de uso del computador y enseña a sus hijos a nunca llenar ningún formulario electrónico sin su consentimiento y su permiso. En tercer lugar, aprenda a domar a la televisión. Termine la suscripción de algunos canales y de aquellos que queden monitoree lo que presentan. No estoy diciendo que no tengan un televisor en casa,
Pero si usted no enseña a sus hijos a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿estarían usted y su esposa tranquilos si tiene que dejar a sus hijos solos en la casa, sin que nadie controle lo que vayan a mirar en la televisión? Piénselo. En cuarto lugar, revise las clases de revistas y libros y vídeos que tiene. Si tiene material que puede contaminar la mente de sus hijos y la suya propia, por favor, rómpalos, quémelos, destrúyalos. No se contente con simplemente tirarlos a la basura, porque irán a parar a las manos y hogares de otras personas. Mire lo que dice Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Mi amigo, eso se llama un avivamiento. No hablo de tratar de controlar lo que los demás piensen, porque yo no quiero que nadie controle lo que yo pienso, sino solamente Cristo. Tampoco creo en quemar libros, revistas, música y vídeos para tratar de controlar las vidas de otros. Pero sí creo en la necesidad de limpiar la casa. Deje que Jesús le ayude a limpiarla si es que usted quiere proteger su hogar. En quinto lugar, investigue quiénes son los amigos de sus hijos e hijas. Esta es una de las razones por lo que dije que debe hacer de su hogar un lugar en donde ellos quieran estar. ¿Por qué? Porque así usted verá y sabrá quiénes son sus amigos y puede observarlos de cerca. Recuerde que el 77% de aquellos que dicen se interesaron en la pornografía lo hicieron en la casa de un amigo, no en su propia casa. Aunque, claro está, hay las excepciones. Hablando con uno de los miembros de mi iglesia, me dijo que debemos tener cuidado cuando dejamos que nuestros hijos pasen la noche en la casa de algún amigo, aunque sea gente cristiana. Porque en algunas casas cristianas les permiten ver vídeos que usted no quisiera que sus hijos los viera. Y me contó de un muchacho que se quedó en una de esas casas y comenzaron a ver un vídeo. Nada de malo. Pero el muchacho les dijo que no podía mirar el vídeo sin antes llamar primero a sus padres para decirles la clase de vídeo que estaba viendo. Inteligente muchacho, me gusta eso. Usted necesita proteger a sus hijos. También necesita proteger a sus amigos. Permítame decirle que no todos, aunque sean creyentes, tienen los mismos estándares que usted y yo tenemos o que debemos tener. En sexto lugar, necesita discernir las películas muy cuidadosamente. Y aquí usted enfrentará una verdadera batalla. Porque cuando sus hijos vayan a la escuela o colegio, todos estarán hablando de cierta película y cuando a su hijo o hija les pregunten ¿y qué te pareció tal película? Y ellos responden que no la han visto, se sentirán como verdaderos extraños dentro del grupo. Yo tuve esa clase de batalla con mis hijos. Pero papá, los hijos de los otros pastores, o de los otros diáconos, o del director de la escuela dominical, han visto esa película. ¿Cuál fue mi respuesta? Bueno, queridos hijos, miren, cuando ellos críen hijos tan buenos como los míos, entonces lo pensaré. Esto, por supuesto, les frustraba. No sabían cómo responder o qué hacer cuando les decía eso. Sencillamente ámanlos, pero enséñenles que no son diferentes, pero sí distintos. Enséñenles cómo defender sus convicciones, aunque estén solos. Les permitiría que por entretenimiento estén en un dormitorio observando. The road was long, the end seemed far, but I kept on pushing like a shooting star. Fell down 7 times, rose up 8. I'm stronger now, learn to carry the weight. All the pain, all the scars, made me who I am so far. Every fall
made me who I am so far. Every fall, every mistake, help me learn to carry the weight. Rise up, keep climbing high, reaching for the endless sky. With each step I'll find my way, stronger than I was yesterday. Leaping high with effortless style, they land so smooth they make you smile. A playful swipe, a gentle purr, in every corner they cause a stir. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal, feel and moves are so surreal. Sunny spots where they recline, eyes that sparkle so divine. Tales of whiskers, tales of flair, with these cats nothing can compare. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal, feel and moves are so surreal. Sunny spots where they recline, eyes that sparkle so divine. Tales of whiskers, tales of flair, with these cats nothing can compare. Charm and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal, feel and moves are so surreal. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal, feel and moves are so surreal. So surreal. Through the night they roam so free, little shadows, mystery. In their dance we find delight, chasing dreams till morning light. Ming and chill, they own the day, with a grace that sways the way. Pause in motion, hearts they steal, feel and moves are so surreal. ¿A alguien cometer adulterio? Por supuesto que no. Pero eso es exactamente lo que usted hace cuando les permite que vayan a ver esa clase de películas. Enseña a sus hijas a vestir modestamente, sin que importe que le llamen anticuado o anticuada. Enseña a sus hijas a vestir modestamente. Hay jovencitas que salen a la calle con vestidos que yo no permitiría se los pongan ni siquiera dentro de casa. Y si ellas dicen que quieren ser atractivas, ¿qué es lo que tratan de atraer? Permítame decir algo a las jovencitas que escuchan este programa. Cuando ustedes tratan de lucir voluptuosas, sexuales y sensuales y todo lo demás, lo único que están luciendo es su necedad y vanidad.
No hay nada más hermoso que una linda muchacha vestida con gracia y modestia. Lo contrario no es más que el trabajo del diablo. La Biblia dice que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, comete adulterio en su corazón. Así que si usted, apreciada jovencita, se viste como para seducir, es cómplice de un crimen, créalo o no. Vista con modestia. La clase de hombre que será atraído hacia usted porque viste sexualmente es la clase de hombre que usted no lo querrá como esposo. Sabía que hay una increíble y real belleza en la modestia. Y a las madres les digo que es una verdadera batalla. Una jovencita entró en un almacén de ropa femenina y le dijo a la vendedora: mi mamá quiere comprarme aquí un vestido. El que ella escoja, ¿podría yo más tarde cambiarlo o devolverlo? Finalmente, aprenda a contraatacar. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Reconozco que hay muchas cosas que usted no puede prevenir que sucedan, o que no puede evitar ver. Están en los centros comerciales, en el correo, en la televisión, en las revistas, en los periódicos. Y usted no puede estar con anteojeras, pero sí puede contraatacar. La diferencia entre la gente no es primordialmente qué es lo que piensan, sino cómo piensan sobre lo que están pensando. Vaya trabalenguas. Digamos que usted está caminando con su hijo y en una esquina de la calle hay un puesto de revistas y periódicos. Usted y su hijo se acercan para comprar un periódico y un hombre está mirando una revista pornográfica. ¿Qué hará usted? Utiliza esa circunstancia como herramienta de enseñanza y le dice a su hijo: hijo, mira a ese hombre. ¿Qué es lo que crees que está pensando ahora mismo? ¿Qué es lo que crees que Dios piensa de eso? ¿Puedes pensar en algún versículo que podría ayudarte en una situación similar? ¿Recuerdas que David le cortó la cabeza a Goliat con la espada de Goliat? Amigo, usted puede utilizar determinadas situaciones contra el diablo si tiene la sabiduría para hacerlo. Aprenda a contraatacar a su enemigo. Satanás ha sacado toda la artillería del infierno para atacar los hogares, especialmente los hogares cristianos. He estado en el ministerio de la predicación de la palabra por muchos años y he visto muchas cosas, pero nunca antes había visto lo que observo en la actualidad. Pero bajo el liderazgo del Señor Jesucristo vamos a mantener flameando la bandera del Evangelio. Y aunque veamos que los genuinos valores familiares se van perdiendo y las bombas del enemigo explotan a nuestro alrededor, en lo que tiene que ver conmigo personalmente como esposo, padre y abuelo, yo voy a pelear por mi familia. Voy a pelear por la iglesia. Quiero que mis hijos y nietos conozcan al Dios que yo conozco y quiero que ellos posean esos 3 valores: comunión con Dios, la capacidad de amar y un hogar cristiano feliz. No estoy hablando de realizar acciones políticas o de tratar de limpiar lo que se ve en la televisión y lo que Hollywood produce, que sería bueno hacerlo, es cierto, pero debemos ser realistas. Eso es mucho más grande de lo que nosotros somos. Pero una cosa sí podemos hacer. En vez de estar quejándonos de lo que no podemos hacer, ¿sabe lo que sí podemos hacer? Podemos proteger nuestro corazón y proteger nuestro hogar. Y eso lo podemos comenzar ahora mismo. Si usted nunca ha entregado su corazón al Señor Jesucristo y quiere ser salvo, la Biblia enseña que si usted lo recibe por fe, Él le salvará. Y ser salvo significa que todos sus pecados le serán perdonados. Significa que Cristo vive en su corazón para darle paz.